Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Presidente electo de Estados Unidos impulsa candidaturas senatoriales en Georgia. Se acerca el desenlace de un largo proceso electoral estadounidense. Una nueva vacuna en proceso de aprobación. Y naufragio de venezolanos llena de luto al país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de El Mundo al Día. Desde Washington les saluda Natalie Salas Guaitero. Joe Biden vuelve a hacer campaña hoy por primera vez como presidente electo. Está en Georgia con los dos candidatos demócratas que esperan que el impulso de la victoria electoral de Biden pueda ayudarlos a ganar en dos elecciones de desempate del Senado en enero. Sus resultados definirán cuánto poder tendrá Biden como presidente. Ahora que el resultado de una elección, la presidencial, se ha hecho aún más oficial, es hora de concentrarse en la próxima, una doble segunda vuelta al Senado aquí en Georgia. El presidente electo Joe Biden llega aquí a Atlanta con paso firme tras haber recibido la confirmación de su victoria sobre Donald Trump por parte del colegio electoral el lunes. Biden es el primer candidato presidencial demócrata en ganar Georgia desde 1992 y hará campaña junto a los dos demócratas, Jon Ossoff y Raphael Warnock. Los comicios de segunda vuelta son el 5 de enero. Las dos elecciones determinarán qué partido controla el Senado y darán forma a las ambiciones legislativas de la presidencia de Biden. Los republicanos quieren consolidar su control sobre el Senado y han calificado a los candidatos demócratas de Georgia como títeres que garantizarían una toma del gobierno federal por parte de la izquierda si los senadores David Perdue y Kelly Loeffler no son reelegidos. El mitin conjunto de Biden con Ossoff y Warnock aquí se produce el segundo día de votación anticipada en Georgia. Ambas partes ven las competencias de este estado como muy ajustadas y han invertido sumas considerables que ponen todo en juego. La segunda vuelta es necesaria porque ninguno de los candidatos al Senado superó el umbral del 50% requerido para ganar cargos estatales en Georgia. Los republicanos solo necesitan un escaño más para la mayoría en el Senado. Los demócratas deben ganarlo todo en estas elecciones de segunda vuelta para obtener un Senado perfectamente igualado y hacer que la vicepresidenta electa Kamala Harris obtenga el voto decisivo. Philip Crowder, Voz de América, Atlanta. El Congreso se prepara para desempeñar su papel en el proceso comicial estadounidense, ahora que el colegio electoral confirmó a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Sin embargo, como nos cuenta Jacopo Luzzi, no cesan las protestas del mandatario Donald Trump, que continúa sin aceptar su derrota. Sin sorpresas ni votantes desleales, el Colegio Electoral de Estados Unidos consolidó la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre con 306 votos. El demócrata definió como patriotas a los compromisarios en la noche del lunes, añadiendo: En esta batalla por el alma de Estados Unidos, la democracia prevaleció. Nosotros, el pueblo, votamos. Se mantuvo la fe en nuestras instituciones. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta. Ahora es el momento de pasar página. Biden definió la batalla de Trump y sus declaraciones de victoria como un ataque a la democracia. El mandatario, no obstante el resultado del colegio, continuó declarándose el verdadero ganador, aún sin pruebas y sin mostrar intención de conceder la victoria a su rival. Esta falsa elección ya no puede mantenerse. Muévanse, republicanos. Sin embargo, varios republicanos reconocieron ya la victoria de Biden, sobre todo el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell. The Electoral College has spoken. El colegio electoral ha hablado, así que hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden. También a nivel internacional llegó el reconocimiento de líderes que habían vacilado, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por mi parte, estoy listo para la interacción y los contactos con usted. Esto sucedió mientras el presidente Trump anunciaba que William Barr, el actual secretario de Justicia de Estados Unidos, dejará su cargo antes de Navidad. El funcionario había sido criticado por el mandatario porque su departamento no anunció investigaciones de enemigos políticos y cuestionó las afirmaciones de la Casa Blanca sobre un fraude electoral generalizado en estas elecciones.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Cuando Estados Unidos sobrepasa las 300.000 víctimas fatales por el coronavirus, la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, avanza en la aprobación de una segunda vacuna. Laura Sepúlveda nos trae la información. Estados Unidos se acerca a las 300.500 muertes causadas por el COVID-19 y mientras los números siguen en aumento, sobrepasando ya los 16 millones de casos confirmados, Moderna logra el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA sobre la eficacia y seguridad de su vacuna. La aprobación podría generarse antes de que concluya esta semana, lo que daría una segunda opción al sumarse a la vacuna Pfizer, la cual, aunque en cantidades limitadas, ya está siendo administrada en Estados Unidos para casos de emergencia. La eficacia confirmada para prevenir la aparición del COVID-19 al menos 14 días después de la segunda dosis de vacuna fue del 94,5%. Así lo cita el documento de la FDA con base en el primer análisis del producto presentado por Moderna. El comité asesor planea reunirse el próximo jueves 17 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para discutir su uso de emergencia. La vacuna, según las fases ya analizadas, no muestra problemas de seguridad y sus efectos secundarios, señala el documento, son menores. Las reacciones adversas más comunes asociadas con el mRNA 1273 fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y 6 documentos VRBPAC de la vacuna Moderna COVID-19 señalan escalofríos. Reacciones adversas graves ocurrieron en un 0.2% a 9.7% de los participantes. Mientras se esperan avances médicos en esta materia, autoridades locales siguen imponiendo medidas restrictivas para prevenir que siga el aumento de los casos y por ello Nueva York no descarta un nuevo cierre total de no ver una mejora en las cifras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Ahora que la vacuna contra la COVID-19 comenzó a ser administrada a cientos de personas en Estados Unidos, crecen las críticas de aquellos que se oponen a su uso como método para prevenir más contagios. Reporta Arnaldo Rojas desde Houston. En la guerra contra el COVID-19, que ha matado a más de 300.000 personas en Estados Unidos, las autoridades médicas de este país no solo combaten el virus, sino también contra un número aparentemente significativo de personas que desconfían de la eficacia y la seguridad para la salud de la recién aprobada vacuna contra el novel coronavirus. No tenemos estudios a largo plazo para saber cómo vamos a responder en 6 meses a 1 año, a 2 años. Y Derek Rose no está solo en su escepticismo contra la vacuna, que este lunes comenzó a ser administrada a personal médico en los 50 estados de la Unión. Según encuestas separadas de la prensa asociada y la cadena estadounidense ABC, un 40% de los estadounidenses esperarán un tiempo antes de enrollarse las mangas para ser inoculados. No pienso ir corriendo a vacunarme hasta que no pase poquillo tiempo, pero lo que tengo entendido que lo van a hacer un poco más difícil a la gente que no se vacuna. Reconoce que las personas en mayor riesgo, como los adultos mayores y aquellas con patologías previas que puedan agravar los efectos del COVID-19, deben recibir la vacuna si así lo prefieren. En cambio, se oponen a que el Estado imponga restricciones a quienes decidan no hacerlo. Existe la preocupación de que el desarrollo de la vacuna se haya apresurado, pero realmente se ha sometido a todas las pruebas de seguridad que ocurren con otras vacunas. Si queremos poner fin a esta pandemia, esto es lo que necesitamos. Explica que los efectos secundarios que algunas personas han presentado en el Reino Unido, donde la vacuna de Pfizer y BioNTech comenzó a ser administrada la semana pasada, no han representado riesgo a la vida y las complicaciones registradas hasta ahora no pueden compararse con los posibles efectos de contraer el COVID-19. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Alegando que no ha estado haciendo lo suficiente para proteger la salud de sus empleados durante la pandemia, el Procurador General de California anunció una acción legal contra la empresa Amazon, el gigante de comercio electrónico estadounidense que también tiene centros de distribución en Europa y América Latina. Verónica Villafañe nos tiene más detalles desde Los Ángeles. Durante la pandemia, Amazon tuvo una explosión en volumen de ventas, con el triple de ganancias que el 2019, y cuyos ingresos que se proyectan superarán los $100.000 millones en los últimos 3 meses de este año.
Pero mientras usuarios compraban desde la seguridad de sus casas, trabajadores del gigante del comercio cibernético alegan que, debido a falta de medidas de protección, estuvieron expuestos al COVID-19, arriesgando sus vidas. Hemos recibido informes, reportes, detalles de incidentes, de cosas que nos hacen tener la necesidad de investigar. En una conferencia virtual, el procurador general Javier Becerra anunció que Amazon no ha cooperado con citatorios judiciales y, por lo tanto, el Departamento de Justicia de California recurrió a la Corte. Estamos tomando acción oficialmente en la Corte, pidiendo que la Corte nos ayude a conseguir la información que pedimos hace meses. Están buscando detalles específicos de Amazon sobre protocolos de prevención del coronavirus, procedimientos de limpieza, políticas de licencia de enfermedad, cantidad de infecciones y muertes en instalaciones de la empresa en el estado. Amazon, por su parte, dice que ha cooperado y ha invertido miles de millones de dólares en equipos de protección personal, tecnología y pruebas de COVID-19 para los empleados. Pero Becerra insiste que a pesar de comunicación informal hasta la fecha, Amazon no ha proporcionado la información necesaria para demostrar que toma en serio la salud y el bienestar de sus trabajadores. La ley aquí en California exige que cualquier persona que puede poner a un californiano en peligro tiene que tomar medidas para proteger a esas personas. Para nosotros es solo poner en vigor la ley. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y un ataque cibernético a gran escala ha sido ejecutado contra diversas instancias federales de Estados Unidos, entre ellas los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional. José Pernalete nos dice que expertos estiman que esta infiltración se desarrolló desde intereses del gobierno de Rusia. Aproximadamente 9 meses estuvo expuesta una cantidad de información incalculable a piratas cibernéticos que se infiltraron en los departamentos estadounidenses de Seguridad Nacional, de Estado y el Tesoro, entre otros. El vector de entrada se identificó como un programa de monitoreo digital. Este software de monitoreo básicamente era un código que se usaba para hacer soporte, para monitorear computadoras, y esto está siendo manejado por una tercera parte. Lo que hicieron, aparentemente, estos actores que se dice que provienen de Rusia, ellos infiltraron el proveedor, y una vez que tú infiltras el proveedor, tú puedes cambiar, que eso es también lo que se dice, cambiaron el software, implantaron código maligno. Rod Soto, experto en seguridad digital, dijo a La Voz de América que una vez infiltrados a través del proveedor, los piratas pudieron apropiarse de información sensible en un ataque desarrollado por aproximadamente 9 meses. El nivel de complejidad de la agresión pudo ser tan elevado que programas antivirus no pudieron detectarlo. Pudieron ver todo, correos, archivos, comunicaciones, usuarios, servidores. Prácticamente ilimitado el acceso que tuvieron. Es muy grave lo que ocurrió y esto es algo que en este momento se está investigando. SolarWinds es el proveedor de servicios de administración de redes que fue manipulado por intereses de espionaje y que afectó a unos 18,000 clientes, entre ellos el Pentágono y la Casa Blanca. José Pernalete, Voz de América, Miami. Continuamos con más del Mundo al Día. A 20 se elevó la cifra de fallecidos en un naufragio ocurrido en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, un incidente que ha desatado múltiples reacciones y ha traído luto a la nación sudamericana. Álvaro Algarra nos tiene la información desde Caracas. El fiscal general Tarek William Saab, a través de un comunicado, confirmó el hallazgo de 20 cuerpos frente a las costas de la localidad de Güiria, en el estado oriental de Sucre. El legislador integrante de la Comisión de Política Exterior, Carlos Valero, aseguró que eso evidencia aún más la crisis que atraviesa el país y que el gobierno en disputa no puede ocultar. Le exigimos al régimen que no politice de manera irresponsable la tragedia de estos hermanos venezolanos. Ante la gravedad de lo ocurrido, activistas de derechos humanos acudieron hasta la sede de la ONU en Caracas para solicitar que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigue los hechos. La joven Lustay Franco explicó que esta tragedia se pudo evitar. Venezolanos que llegaron sin signos vitales a las orillas de nuestra costa venezolana. Y es una realidad difícil,
porque esta es una situación que se puede detener, pero se detiene con voluntad de hacer las cosas. El abogado Kelvin Zambrano, entre tanto, exigió que se sancione a los funcionarios responsables, además de indemnizar a los familiares de las personas que fallecieron. Aquí estamos frente a una institución que el derecho internacional ha denominado como migración forzosa o desplazamiento forzoso, que implica que los venezolanos o un ciudadano se ve en la obligación de abandonar su territorio porque el Estado no le garantiza las condiciones mínimas para vivir dignamente. Finalmente, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló a presuntas bandas que se dedican a la trata de personas que operan en la zona como responsables del hecho. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. A 2 años de la confiscación del medio digital Confidencial del reconocido periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, la prensa sigue demandando al gobierno de Daniel Ortega su devolución. Donaldo Hernández nos presenta este informe desde Managua. Son las fuerzas antidisturbios impidiendo a toda costa que el periodista Carlos Fernando Chamorro se acerque al edificio del medio digital Confidencial, propiedad que el Estado de Nicaragua le confiscó hace 2 años. Aquí lo que se ha exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Carlos Fernando, quien es hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, sigue demandando al gobierno sandinista la devolución de sus bienes y el respeto de todas las libertades, mismas que hace 40 años defendieron sus padres. Debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. Eso es lo que demanda el pueblo de Nicaragua para encontrarle una salida a la crisis política de este país. Durante los últimos 2 años, la familia Chamorro ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para que se les devuelvan sus propiedades. Sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso. A 2 años de la ocurrencia de las confiscaciones de los medios de comunicación, los casos continúan en la impunidad. Observamos que en el país no hay institución a la cual se pueda recurrir. Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la exigencia de los periodistas de Confidencial, a inicios de este año, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, prometió una resolución sobre el caso. Sin embargo, hasta la fecha no hay noticias. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y en plena época de fiestas, la región americana vive otra pandemia que parece no desaparecer, y se trata de la venta de licor adulterado. Jair Díaz nos dice que este fenómeno está afectando la recuperación económica de los países de la región, además de poner en riesgo la salud de las personas que lo consumen. América Latina es uno de los continentes más golpeados por el licor ilegal. La llegada de la pandemia a causa de la COVID-19 agudizó este fenómeno. Países como República Dominicana, Ecuador, Brasil y Colombia son los mayores consumidores de licor adulterado, según un estudio de Euromonitor International. Tiene un grave impacto a la salud pública, pero también tiene unas graves afectaciones a la economía en Colombia, donde los departamentos tienen la venta y comercialización de licores. En Colombia, las alarmas están encendidas, y más aún en esta época navideña. El estudio indica que 1 de cada 5 botellas de bebidas alcohólicas que se consume en el país suramericano es ilegal. Desde la Federación Nacional de Departamentos estamos trabajando para la aprehensión y captura de las personas que lideran el delito contra el contrabando, específicamente en los departamentos de frontera. Para evitar el consumo y comercialización del licor ilegal, la Fiscalía de Colombia inició con operativos para desmantelar su venta en las celebraciones de fin de año. Había miles de colombianos que iban a perder su visión, que podían fallecer por las intoxicaciones producto de estos actos deleznables para el país. Según el estudio, el alcohol ilegal se vuelve aún más atractivo al consumidor al tener precios más bajos, en un 9,9% menos en promedio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. La pandemia y el confinamiento llevaron a un gran número de personas a adoptar el teletrabajo, y lo que en un principio parecía incómodo para algunos, hoy es el deseo de la mayoría: trabajar de forma remota y no volver a las oficinas. Alonso Castillo nos explica.
El Centro de Investigaciones Pew descubrió que la mayoría de los estadounidenses que trabajan desde sus hogares quieren seguir haciéndolo aun cuando se termine la pandemia. A más de la mitad del 71% de los trabajadores encuestados les gustaría continuar en esta modalidad. Nos dijo Juliana Horowitz, directora de investigación de tendencias sociales en Pew Research Center. La gente parece haberse adaptado muy bien. Han dicho que es relativamente fácil para ellos tener el espacio de trabajo, tener la tecnología, el equipo que necesitan para mantenerse motivados para cumplir con los plazos y continuar con la misma productividad. La protección a la salud, la flexibilidad en el horario y el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares son algunas de las ventajas, destacó el estudio. Sin embargo, esta opción no es para la mayoría. El 62% de los trabajadores estadounidenses dice que tiene trabajos que en su mayor parte no se pueden hacer desde casa y sus grandes diferencias demográficas. El nivel de educación también es un factor decisivo, ya que el 62% de los trabajadores con una licenciatura dijo que su trabajo se puede hacer desde casa, en comparación con el 23% de los que no tienen un título universitario. Aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores que dicen que su trabajo se puede hacer principalmente desde casa, dicen que lo están haciendo casi o la mayor parte del tiempo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Las vallas publicitarias abandonadas y las paradas de autobús deterioradas en Caracas sirven de galería para una artista venezolana que intenta recuperar los espacios públicos con sus obras. Adriana Núñez Rabascal recorre esta muestra y nos cuenta más. Con materiales de desecho y pintura, la artista venezolana Susan Applewhite elabora figuras con las que pretende ponerle otro rostro a esos lugares donde los ciudadanos convergen y que se encuentran abandonados. Y para mí lo que yo estaba haciendo y lo que sigo haciendo es hacerle un cariño a la ciudad, quererlo y hacerle el amor que para mí es como entregarse, ¿no? Comenzó esta iniciativa en 2017, en medio de las protestas y marchas contra el chavismo. Y en una de estas caminatas vi estas vallas vacías que habían sido destruidas por las mismas personas para hacer las barricadas y eso. Y vi una energía increíble en esas vallas que ya decían mucho. Y yo vi una obra mía puesta ahí, entonces me fui a la casa, le puse unos nylon y salí. Y desde ahí, bueno, no he parado de utilizar estas vallas. Afirma que no le gusta explicar el significado de su arte, prefiere que el observador lo interprete, pero deja claro que su trabajo es una forma de protesta. De protesta al sistema, del mal vivir, de la falta de servicios, de recursos. Ya ha colgado 188 piezas en diferentes zonas de la capital venezolana. La última, una cometa, conocida en Venezuela como papagayo, cuya cola se adorna con los devaluados bolívares, la moneda nacional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y llegamos al final de esta emisión de El Mundo al Día. Los dejamos con imágenes de varios países de Latinoamérica que pudieron maravillarse la noche de este lunes con un eclipse solar total. En Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay pudo verse parcialmente el fenómeno, pero fue en Chile y Argentina donde se pudo apreciar con mayor detalle. A pesar de la lluvia, algunos usaron gafas especiales para presenciar el momento cuando la luna ocultó totalmente la circunferencia solar. Otros aprovecharon el momento y el movimiento astronómico para realizar diversos rituales. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.